con el enlace a esta sesión. Desde ya agradecerles por su asistencia y vamos a comenzar con esta primera clase en la que vamos a ver qué es lo que se entiende por sociedad civil organizada, una breve historia de las organizaciones sociales, algunas definiciones legales y tipos de organizaciones. Entiendo que están en este taller porque quieren conocer un poco más sobre cómo constituir legalmente una organización social y vamos a ver los procedimientos y las definiciones que están enmarcadas en una organización sin fines de lucro. Para hacer un contexto histórico, la sociedad civil organizada tiene una definición de muy larga data. Aristóteles la definía como el grupo de personas que hacían parte de la vida pública y que organizaban políticamente la vida en sociedad. Por lo tanto, eran las personas que tomaban decisiones, las personas que estaban en las instituciones del Estado. En Cicerón con los años cambia y transforma qué es lo que se entiende por sociedad civil y entiende que todas las personas que hacen parte de la vida pública son parte de la sociedad civil, a diferencia de Aristóteles, que eran solo las personas que tenían derechos para participar de la vida política. Y Habermas, mucho más adelante en el tiempo, Habermas establece que la sociedad civil son las organizaciones que influyen en la vida pública y que hacen parte de la toma de decisiones, pero que no necesariamente son quienes toman las decisiones. Por lo tanto, Habermas es quien introduce el concepto de sociedad civil como se entiende hoy, en la que se establecen organizaciones sociales como bomberos, la iglesia, grupos de voluntariado, personas que realizan acciones públicas y que contribuyen con el resto de la sociedad. Algunas características de las organizaciones que están definidas en nuestra legislación es que las organizaciones de la sociedad civil son organizaciones privadas, es decir, no forman parte del Estado, a pesar de que interactúan con él, se asocian con el Estado y reciben fondos estatales, siguen siendo organizaciones privadas. Por lo tanto, esta definición lo que determina es que las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer todo aquello que la ley les permita hacer, pero no pueden hacer aquello que la ley les prohíba. A diferencia del Estado, que el Estado solo tiene la posibilidad de hacer en lo que está autorizado, es aquello que está escrito que puede hacer. Por lo tanto, el Estado tiene una función muy pequeña o muy delimitada en la que si tengo que traspasar este lápiz de una mano hacia la otra, solo podría hacer eso y no pasar esta mano, dejar el lápiz en la mesa y luego tomarlo con la otra mano. En el caso de la sociedad civil, tenemos múltiples opciones de traspasar el lápiz de una mano a otra. Son organizaciones autónomas, es decir, determinan de manera independiente cómo se organizan internamente, cómo va a funcionar y los estatutos o reglamentos internos siempre que cumplan con lo que establece el Código Civil, que es el instrumento legal que define en general a las organizaciones sociales. Son organizaciones voluntarias, por lo tanto ninguna persona está obligada a pertenecer a una organización de la sociedad civil. Las personas se unen voluntariamente y así como se unen también pueden retirarse de una organización. Y son no lucrativas, es decir, su propósito es la promoción de las materias con las que quieren influir en la vida pública y sus ingresos provienen principalmente de la contribución voluntaria de sus miembros y adherentes. Ahora, conforme vayan pasando los contenidos, vamos a ir viendo que este último punto es muy complejo porque el concepto del lucro está muy relacionado al cómo se conforman las organizaciones empresariales, pero no así con las organizaciones civiles, porque las personas que pertenecen a una organización de la sociedad civil, por ejemplo, pueden recibir un salario o pueden recibir una remuneración por un proyecto o por una actividad y eso no significa que sea lucro. Sí sería lucro si es que nos queda dinero en la cuenta de la organización y retiramos ese dinero para hacer cosas que no están permitidas por la ley. Por ejemplo, comprar alcohol, comprar propiedades para una persona en específico, etcétera.
pero esa es como la gran diferencia entre una organización de la sociedad civil y una empresa, en términos de que son no lucrativas y que a veces se tiende a confundir de que, no sé, las personas que hacen parte de una organización cuando están recibiendo un salario o reciben una remuneración por participar de un proyecto o de una iniciativa, em, están recibiendo, por solo recibir ese dinero, están lucrando. Y en realidad el concepto no es ese, simplemente es la remuneración que están recibiendo por una función específica. Otras características de la sociedad civil. em, la sociedad civil existe más allá de lo que se entiende el Estado, si bien se relaciona con él, va un poquito más allá y más allá también del mercado. Es decir, las personas al unirse voluntariamente a las organizaciones tienen un interés de colaborar con la función pública, tienen un interés por empujar ciertas temáticas y actúan de forma colectiva. El Estado tiene un mandato por ley y el mercado también funciona en razón de ciertos principios económicos. En el caso de la sociedad civil va más allá porque hay un proceso reflexivo detrás para ir en acción hacia el Estado y en general hacia el bien común. Las organizaciones también intentan representar ciertas temáticas o representan ciertas ideas para la sociedad y también influyen en lo que se conversa o lo que se trabaja en términos de sociedad civil sobre algunas temáticas. Por ejemplo, podemos ver que a lo largo de la historia reciente chilena, Teletón es una organización de la sociedad civil, es una fundación sin fines de lucro y que ha empujado la temática de las personas con discapacidad, sin prejuicio de que existen otras organizaciones que también trabajan con la agenda de las personas con discapacidad, pero todas estas organizaciones en común tienen que estar empujando ciertas temáticas y colaboran con el debate público respecto de la temática en la que trabajan. Y todas estas organizaciones tienen en común que hay una orgánica, hay estatutos, hay una misión y se les conoce a las organizaciones en razón de esas definiciones tan propias como cuál es la misión o para qué están destinadas estas organizaciones. Por lo tanto, la misión, los estatutos y la orgánica van a ser fundamentales para comprender qué es lo que hace una organización, cómo lo realiza y hacia dónde se dirige. Algunos ejemplos que ya les comentaba antes de fundaciones y corporaciones que son las principales en Chile: bomberos, juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, y en general las organizaciones de la sociedad civil hace referencia a todas estas organizaciones que son privadas, autónomas y sin fines de lucro, como les comentaba al inicio de las características principales, y que se reúnen en torno al interés público de relevancia social. Eh, Hay una organización, un centro de estudio que se llama Sociedad en Acción. Por una investigación que realizaron, sabemos que hay más de 200.000 organizaciones sin fines de lucro en Chile. Ahora, no todas ellas están activas, no todas ellas realizan trabajo permanente, pero es un gran número a saber de cuántas organizaciones se han constituido y podrían estar realizando algún tipo de acción. ¿A qué se dedican estas organizaciones? Bueno, en la historia reciente de nuestro país, lo que realizan estas organizaciones es contribuir al bien social o al interés público o de asistencia a personas que están en algún tipo de vulnerabilidad. Es decir, estas organizaciones a través de su trabajo proveen educación, alimentación, abrigo, subsistencia, apoyo a la salud, erradicación de la pobreza, mejoran la calidad de vida de algunos grupos vulnerados, ayudan en la protección del medio ambiente, organizan territorialmente a las personas o se unen en torno a actividades funcionales. Por ejemplo, los clubes deportivos tienen un fin muy específico que es promover el deporte en grupos de población. Hay otras organizaciones que se dedican a la organización territorial, como las juntas de vecinos. Hay otras organizaciones que se dedican a la acción social, como Un Techo para Chile y así. Distintas organizaciones dependiendo de cuál sea el objeto de su trabajo.
cómo nos ven en general a las organizaciones de la sociedad civil en términos de cómo nos ve el Estado o cómo nos relacionamos con el Estado. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos cierta relación con el Estado, en tanto las organizaciones se constituyen bajo el marco normativo de un Estado. Es decir, la ley define qué son las organizaciones y nos, hacemos nuestro estatuto, nos constituimos y tenemos una relación con el Estado que tiene una función jurídica y también de protección, de subsistencia, pero tenemos esta relación con el Estado por un lado. Con el privado, es decir, con las empresas privadas o con las personas, tenemos principalmente una relación económica o una relación de mutuo acuerdo de beneficio. Es decir, hay algunas empresas, por ejemplo, que donan dinero a organizaciones sin fines de lucro y con eso las organizaciones pueden funcionar, pero al mismo tiempo esas empresas pueden tener beneficios tributarios por donarle dinero a algunas organizaciones o personas naturales también pueden donar a las organizaciones y también pueden estar reduciendo impuestos, pueden ayudarles en eso. Pero el interés general debiese indicar que tanto empresas como personas pueden donar a las organizaciones y contribuir más allá de si es que hay un beneficio tributario o no. Y tercero, tenemos una relación con grupos de interés, es decir, participamos de la vida pública como grupos de interés si es que nos asociamos con otras organizaciones y nos constituimos como un grupo de organizaciones que tiene un impacto en la vida pública. Así, por ejemplo, una agrupación de, no sé, 5, 10, 20 juntas de vecinos van a tener mayor impacto que va cada junta de vecinos por sí sola a trabajar con el municipio. O un grupo de organización, un grupo de fundaciones tienen también mayor impacto solo por la asociatividad. Por lo tanto, grupos de interés en tanto mueven la agenda pública o trabajan en torno a la agenda pública, tienen un impacto mayor. ¿Cómo se relaciona el Estado, el mercado y la sociedad civil? Las organizaciones sociales operan y también se desarrollan tanto como el Estado y como el mercado porque tienen la oportunidad de incidir en la sociedad. Eh, y en general las organizaciones sociales no nos relacionamos con el Estado y con el mercado por un fin económico o por un intercambio económico, sino por cómo contribuimos a ella. Por lo tanto, tenemos una relación con el Estado y con el mercado en la que somos colaboradores y no somos un actor más dentro del desarrollo, somos un actor dentro del desarrollo económico del país, pero no intervenimos en el mercado para tener una acción tan profunda como lo tendría el Estado o el mercado por el tipo de decisiones que se toman. Eh, cómo contribuyen las organizaciones de la sociedad civil y que tienen este impacto en la relación con el Estado y el mercado es la superación de la pobreza. Y en general, la legislación define que idealmente las organizaciones de la sociedad civil tengan una orientación hacia la superación de la pobreza o la erradicación de la pobreza. Y eso tiene grandes impactos en múltiples agendas, en con quiénes se relacionan las organizaciones, cómo pueden obtener financiamiento, etcétera. Y casos emblemáticos que se conocen también en Chile tienen que ver con la erradicación de campamentos, como lo hacen Techo, la atención a personas con discapacidad, como Teletón y otras, en medio ambiente, un montón de organizaciones que surgieron luego de las movilizaciones en el año 2010 por el proyecto Hidroaicén. Y así un montón de otras organizaciones que con el tiempo han ido influyendo en la agenda pública del país. Tipos de organizaciones de la sociedad civil. Y aquí vamos a el detalle y que quizás les puede ir ayudando un poquito más en las definiciones que necesiten ustedes si es que quisieran emprender en una organización de la sociedad civil. Los tipos más comunes de organizaciones sociales son asociaciones, ONGs de desarrollo, fundaciones, centros de padres, clubes, organizaciones territoriales y organizaciones funcionales. Hay aquí varias que quizás no las asumimos realmente como organizaciones sociales, pero que sí tienen
una función de organización social como los centros de padres y madres en las escuelas, que son una organización de la sociedad civil sin fines de lucro y que tienen un impacto muy importante en la comunidad educativa. Y por lo tanto, cuando hay padres y madres que deciden reunirse y organizarse socialmente, tienen la posibilidad de incidir en las decisiones que se toman dentro de una comunidad educativa. Clubes como clubes deportivos, clubes de caza y pesca, clubes de cueca, clubes de rayuela, los clubes en general también son organizaciones sociales y que tienen un impacto. Hay algunas que pueden ir por el rescate cultural y patrimonial, otras que pueden ir por la promoción del deporte, otras que pueden ir por distintos motivos. Las organizaciones territoriales, que en general se asimilan a las juntas de vecinos, pero también hay organizaciones territoriales que ayudan a integrar territorios o sectores urbanos, rurales o conectarlos, tienen una función también ahí, y organizaciones funcionales que tienen que ver con, por ejemplo, un comité de adelanto, un comité de vivienda, tienen un fin específico que es asegurarle o construir viviendas para un grupo de personas y tienen un fin específico y la organización cumple su mandato una vez que todas las personas a las que, a las que están asociadas tienen su vivienda. Pero las más comunes en Chile son las asociaciones, ONGs de desarrollo y fundaciones. Y las ONGs de desarrollo se conocen más bien como corporaciones, pero las vamos a ver en detalle más adelante. Em, las corporaciones o asociaciones tienen el mismo estatus a pesar de que tienen una forma distinta de organización, pero tienen el mismo estatus y se reúnen en torno a un grupo de personas que tienen objetivos e intereses en común. Las corporaciones pueden tener más de un objetivo, por lo tanto pueden ir siempre un poquito más allá de una agenda en específico. Y una asociación se forma por una reunión de personas y que en general esta agrupación de personas tienen que contar con al menos 15 personas para que conformen una asamblea. Es decir, corporaciones y asociaciones necesitan de una asamblea de 15 personas para poder tomar decisiones, para constituirse legalmente y para poder accionar. Y a pesar de que la legislación no establece en la ley el número mínimo de miembros, sí está definido por un reglamento que tienen que ser 15 personas las que constituyan. Y se entiende que hay que tener al menos 6 o 9 miembros para que puedan tener una estructura básica dentro de su organización, donde existe una directiva con presidencia, secretaría y tesorería, existe una comisión revisora de cuentas, existe una comisión que se dedique a los conflictos internos de la organización, etcétera. Por eso, un reglamento establece que al menos 15 personas es el mínimo para poder iniciar una corporación o una asociación. Respecto a las fundaciones, hay una sustancial diferencia entre corporaciones o las asociaciones con las fundaciones. Las fundaciones no requieren de estas 15 personas para iniciar la organización. Basta con que solo una persona tenga interés o más de una persona tengan interés en generar esta organización. Y la principal característica de las fundaciones es que están formadas por una persona, un fundador o fundadora o más de una, y que las y los fundadores son las personas encargadas de proveer el capital de base de una fundación. Las corporaciones y asociaciones se trabajan en torno a cuotas o a como la asociación o cuando uno hace parte de una organización a veces tiene que pagar cuotas mensuales. Las corporaciones y asociaciones trabajan con eso, con cuotas, y ese va a ser el capital con el que van a trabajar. En cambio, en las fundaciones existe una persona que funda la organización y que destina parte de su patrimonio para que esa organización comience a funcionar. Por lo tanto, es el fundador o fundadora o los fundadores quienes destinan ese capital para que funcione. Ahora, ¿qué es, eh, ¿qué es lo que distancia, además de esto de la cantidad de personas y de cómo se constituye el capital
de las fundaciones respecto de las corporaciones o asociaciones es que las fundaciones tienen una forma de organizarse política administrativamente distinta a las corporaciones. Las corporaciones funcionan en torno a asambleas, es decir, las 15 personas se debiesen reunir recurrentemente para tomar decisiones comunes. Y las fundaciones, en cambio, el fundador actúa a través de un directorio, es decir, él o los fundadores designan un directorio para que actúe como la asamblea de la corporación, pero en este caso son un grupo reducido de personas que tienen que ser al menos 3 personas. Pueden ser más, pero un directorio tiene que tener al menos 3 personas. Y ese directorio va a tomar las decisiones en nombre de los fundadores. Por lo tanto, en términos de gestión, es muy distinto tener reuniones periódicas de 15 personas respecto de tener reuniones periódicas de 3 o más personas, dependiendo de quiénes sean el directorio. Ahora, luego de eso, esa es la sustancial diferencia, luego de eso las corporaciones y las fundaciones funcionan igual. Es decir, desde el momento en que la corporación, la asamblea de socios o socias tomaron una determinación, en adelante no hay ninguna diferencia entre una corporación y una fundación, o así como, como las decisiones que puede tomar un directorio. Porque, por ejemplo, una corporación puede designar un director o directora ejecutiva que operacionalice las decisiones de esa asamblea. Lo mismo puede hacer una fundación. O pueden encargar a algunas personas algunos proyectos, algunas áreas, crear ciertas secciones, no sé, un área de voluntariado, un área de finanzas, un área de comunicaciones, y ambas organizaciones pueden funcionar de la misma manera. La sustancial diferencia es quién toma las decisiones, de dónde proviene el patrimonio y cómo se operacionalizan esas decisiones en términos de estatuto. Si es que las toma la asamblea, las toma el directorio, con qué quórum, cada cuánto tiempo se reúnen, etcétera, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Las organizaciones comunitarias son espacios de participación mucho más local, pueden ser territoriales o funcionales. Las organizaciones territoriales son conocidas como las juntas de vecinos y representan a las unidades vecinales que están delimitadas por los municipios, y lo que pretenden las organizaciones territoriales es promover el desarrollo de esa comunidad, defender sus intereses, mejorar la calidad de vida de ese grupo de personas. Y las organizaciones comunitarias también intentan representar ese grupo de personas, pero también promueven ciertos valores e intereses específicos de una comunidad o de un grupo que se reúne dentro de una comuna respectiva. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Capítulos de un estatuto, la estructura orgánica y algunas cláusulas definidas por ley, pero me gustaría saber si es que de momento tienen alguna duda, si quisieran presentarse, quisieran opinar algo, tienen alguna duda, algo que les ayude a tomar alguna definición antes de continuar. Renato, no te escuchamos. Tienes que... Ahora sí. Ahora sí. Hola, buenos días. Buen día, Renato. Mira, yo tengo un par de dudas. Yo tengo una academia deportiva de Ujú, niños de 5 a 12 años. Yo estoy en el trámite de formalización. ujú, En estos, bueno, hace una semana atrás, pues me tocó el bicho y me tuve que ponerme en cuarentena, pero ya me dieron de alta y tuve que suspender y correr para estos días. Pues hay una duda que siempre he tenido, que no me la han sabido contestar muy bien. A ver, yo cobro una mensualidad, ujú. ¿ya? A los niños. Somos dos, una profesora y yo. Al nosotros formalizarnos como ya con toda la legal, nosotros somos una academia, he preguntado qué pasa con esa mensualidad. Nosotros queremos que siga siendo nuestra. Unos me dicen, no, es que tienes que depender directamente de la nueva directiva te cancela así, a ti, pero yo pasaré a ser empleado de la directiva. ¿Existe una parte legal donde esa mensualidad no se toque?
que sea independiente, que siga siendo mi mensualidad, la mensualidad que nosotros, con eso es lo que compramos implemento, con eso es lo que nosotros vivimos. Y esa es una parte, y la otra, cuando se forma la agrupación, los socios que van, ¿ello existe la obligación de tener una cuota mensual o eso va a depender de los acuerdos que se lleguen? Porque muchas veces a estos listados, a estas reuniones de formalización, van hermanos, van papás, van familiares directos, que no siempre van a seguir en el curso del tiempo con nosotros. Y ahí donde se me presenta, porque se habla de sin fines de lucro, que tengo entendido que a final de año uno tiene que estar en cero, o rendir las cuentas. Sí. Eh, esas son mis dudas, no sé si queda algo claro. Creo Eso es lo que siempre yo he entender, tenido. creo entender un poquito hacia dónde vas. Primero, voy a partir de atrás para adelante respecto de las Ujú. cuotas y de cuál es el vínculo con las personas que hacen parte de un programa de tu academia. Primero, las corporaciones o asociaciones obligan a que exista una cuota y que sus miembros paguen esa cuota mensualmente. ¿Para qué se destina esa cuota? Es decisión de la asamblea, es decir, de todos los socios y socias. Por lo tanto, son esas personas quienes van a decidir qué es lo que se hace con esa plata de esa cuota, que no es lo mismo que lo que tú tienes, que es una cuota para funcionar con un programa. Vamos a distinguir una cosa. Si yo como corporación o asociación, como asociación decidimos que todas las personas miembros de esta asociación van a pagar 5 lucas mensuales, con las 20 lucas que vamos a reunir entre nosotros cuatro, vamos a pagar ciertas cosas. Por ejemplo, con esas 20 lucas podemos pagar la cuenta del teléfono de nuestra asociación, que es como para gastos generales, pero pudiésemos definir entre nosotros cuatro que además vamos a tener un programa dentro de nuestra asociación y que ese programa va a costar no 5 lucas, sino que va a costar, no sé, 50 lucas por cada persona que participe de la academia. Pero eso no es la cuota, es un sistema de financiamiento distinto a las cuotas. Por lo tanto, las cuotas las tenemos que entender que es parte del patrimonio común, pero si es que tenemos un proyecto o una iniciativa que requiere de financiamiento, podemos definirlo como un proyecto para que tenga ese financiamiento y se asegure ese financiamiento y sepamos para qué va ese dinero. Es decir, tenemos nuestra cuota que la tenemos que pagar obligadamente todos los meses, pero si es que además yo voy a ser parte de la academia, yo voy a tener que pagar esta cuota adicional para que yo pueda ser parte de esta academia y yo sé que ese dinero está destinado a pagar remuneraciones, para comprar implementos, para arrendar un espacio, pero eso tiene que estar definido por un proyecto y tiene que ser aprobado por la asamblea. Por lo tanto, tiene que existir ese procedimiento en el que se distinga la cuota respecto de el financiamiento de un proyecto o de una iniciativa en particular, independiente de que el patrimonio común de la asociación sirva para cumplir el objeto que también está relacionado con el proyecto, pero son ambos procesos que contribuyen. Lo importante es hacer la separación y la distinción, y para eso la decisión en asamblea va a ser muy relevante. Ahora, como bien tú decías, hay algunas personas que quizás no van a seguir en el tiempo y quizás no tengan una gran vinculación, una gran relación con las decisiones o con la administración. Quizás para evitar eso, lo que podrías hacer es, en vez de una corporación o una asociación, hacerlo como fundación para que exista un directorio que tome esas decisiones administrativas y las personas que quieran participar de la academia solo paguen la cuota de incorporación o la cuota de participación en el programa de la academia, pero no va a existir la cuota de socio. En las fundaciones no existen las cuotas. Por lo tanto, la fundación va a tener que buscar otros mecanismos de financiamiento para, por ejemplo, pagar la cuota del teléfono que la corporación sí puede pagar con esas cuotas. Entonces, en términos de operativa, para evitar que las personas se te vayan y se te caiga el programa, se te caiga el financiamiento, etcétera, una fundación de repente puede servir para trabajarlo administrativamente mucho más ágil que una corporación. Pero una corporación lo que te permite es
sostenibilidad en el tiempo y mayor vinculación con las personas, y que las personas, al hacerse parte de las decisiones, también tienen un compromiso con que la academia funcione. Entonces tienes que sopesar ahí qué es lo que es más conveniente para tu academia. Claro, a ver, el nombre legal que estamos viendo ahora es agrupación deportiva, Ujú. agrupación, agrupación deportiva y social y cultural, porque como digo, yo trabajo solamente con niños en básquetbol. No todos los papás van a asistir el día que tenga la formalización, ¿ya? Igual tengo las 15 personas habladas, van a ir como 20. Ahora, si se integra un nuevo alumno o esos mismos papás que no fueron la primera vez, se puede dejar un estatuto después de los 60 días donde diga que todo niño que ingrese a nuestra academia, automáticamente sus padres pasan a ser socios nuestro. Sí, cualquier persona puede ser socia de tu organización en la medida que se apruebe o el estatuto tenga un mecanismo de incorporación. Es O sea, decir, yo lo puedo hacer después de los 60 días en esa reunión de que siga la misma directiva o bien se renueva un estatuto aparte, o sea, un punto aparte en los estatutos donde dice que el padre, el niño que interesa automáticamente pasa a ser socio de nuestra organización, y tiene que pagar donde las tiene la cuotas mensuales mensualidad sí, más una cuota mensual, sí, que puede ser así, sí. que puede ser cuota mensual o no puede ser cuota. Puede no ser cuota, pero lo importante es que el proyecto que tú tienes o cómo financias la academia no esté en el estatuto. Esto es muy importante porque eso es un proyecto, ¿Ya? una iniciativa particular. En el estatuto se tienen que ver los conceptos generales, y los conceptos generales son cómo la gente ingresa a la organización, cuál es la cuota, cuáles son las responsabilidades o los deberes que tienen y los derechos que tienen. Entonces, entiendo que eh, el dinero que se le pide a las personas es para financiar un proyecto, pero eso, al estar establecido en el estatuto, podría limitar, por ejemplo, si es que se necesita un dinero adicional, Mm. o No, si es no, que sí, eso lo alguien no tengo tiene claro, porque dinero o no tiene dinero para pagar la cuota completa. sí, Entonces, no, sí ojo, estamos claros, porque la mensualidad es exclusivamente nuestra. eh, Nosotros compramos los materiales. En este momento le hemos comprado uniforme a los niños, donde hemos hecho rifa, donde cada chico ha comprado su uniforme. Así no estamos financiando nosotros con lo poquito, nada. sí, Bueno, antes de la pandemia tenía 40 niños, ahora me bajó a 18, 20, pero van y vienen. Pero tengo fijo 20 niños. súper. Eh, Como te digo, eso es lo que siempre me ha tenido un poco inquieto. ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo cuando fui a pedir información, un colega hizo un club de fútbol, Ujú. se organizó, hizo la directiva y un presidente no le gustó un día el profesor y lo echaron, siendo que el profesor hizo todo. Entonces, eso como que me produjo un poco, me movió un poco el piso, porque yo no, nosotros somos todos los fundadores y no queremos que venga un día una directiva que pasa y vaya, los fundadores los sacan y traen a otro profesor. Y eso es lo que nosotros no queremos. Eso tiene, No va a pasar, pero quiero tener el respaldo de antemano. eso tiene que quedar muy bien definido en el estatuto, cuáles son las responsabilidades, los derechos de la directiva o del presidente de la asamblea o de quien tome los cargos de dirección de la organización. Ya. Porque si es que, por ejemplo, para el caso de contrataciones o despidos, si es que eso queda bajo la responsabilidad única y exclusiva de quien sea presidente, claro, es completamente legal de que esa persona contrate y despida gente, Mm. pero una forma de salvarlo es que sea la asamblea quien decida si es que efectivamente se puede despedir o no a una persona, o si es que se contrata o no a una persona. Yo Entonces, como fundador, con mi socia, nosotros podemos ser parte del directorio, no de la directiva, sino que director uno, director 2. Me decían que sí. cualquier persona que seas, o sea, cuando se constituye una corporación o una asociación, las 15 personas, las 20 personas, todas las personas que Están asisten dentro. son parte de la asamblea, y se escoge de entre la asamblea a las personas que van a ocupar cargos en la directiva.
Por lo Claro, tanto, porque tienes yo, todos los derechos de poder claro, porque responder. nosotros somos los fundadores, decían, no, usted no estén en la directiva, porque aparte somos los profesores, pero sí pueden estar en la parte, eh, dentro de la directiva, como directores. Eso lo podemos hacer. Toda persona lo puede hacer. Ah, perfecto. No hay ninguna corporación, asociación o fundación que limite que sus fundadores no puedan tener algún cargo. Mi caso personal, por ejemplo, yo soy uno de tres, somos tres fundadores de una organización y nosotros tres definimos a el directorio, que el directorio Mm. son 5 personas. Dentro de ese directorio, de esas 5 personas, una de esas personas es uno de nosotros tres y él está ahí en ese directorio. Ah, Y ya, el perfecto. problema con que esté ahí es completamente legal. Y además, de los tres fundadores, hay un segundo que no está en el directorio, pero que está dentro del equipo de la fundación y él está contratado por la fundación. Y sigue Mm. siendo fundador, no es parte del directorio, pero está contratado y no hay ningún problema. También es completamente legal. Yo soy el único que no tiene ninguna responsabilidad. Yo no estoy ni en el directorio ni estoy en el equipo. En algún momento sí lo estuve, pero ahora ya no lo estoy. Pero era completamente legal que cualquiera de nosotros estuviera en el directorio, si es que los tres queríamos estar en el directorio, que fue en un inicio, los tres estábamos en el directorio. A pesar de ser los fundadores, igual estábamos ahí, en ese directorio. Entonces, no hay problema. Los fundadores pueden estar dentro de los órganos de dirección, pueden ser contratados por la misma organización, es completamente legal. Perfecto, me quedo más que claro. Súper, Gracias. por nada. No sé si Natalia o Rodrigo quisieran hacer alguna consulta. Dentro de lo que él preguntó, dentro del estatuto, puede haber algo, por ejemplo, que decía él, que no entró, porque puede haber un estatuto que hayan causales que tú puedas sacar a gente. O sea, si hay dentro de eso, hay una causal que pueda sacar a Renato Tejada, se puede sacar, por ejemplo, porque Sí, cometió una falta grave, se podría decir, donde yo puedo sacarle en este caso que contrato en él. exactamente. Los estatutos pueden establecer causales de desvinculación de las personas que sean socias de la organización. Si es que yo como socio no pagué mis cuotas mensuales, o yo como socio no asistí a las reuniones mensuales o a 2 o 3 reuniones mensuales seguidas, o yo como socio me salté todos los procedimientos internos de la organización y contraté a alguien, le ofrecí dinero, firmé documentos que no me correspondían, todas esas son causales de desvinculación de la persona con la organización y por eso en las asociaciones es muy importante que existen estos como tribunales de ética en las que, tienen que haber al menos 3 personas que formen este tribunal para que puedan tomar ese tipo de decisiones. En el caso de las fundaciones, ese tribunal no existe porque esa responsabilidad la asume el directorio. El directorio es quien toma ese tipo de decisiones. Pero en el caso de las asociaciones, como es una asamblea, dentro de la asamblea se escoge una directiva, se escoge una comisión revisora de cuentas y se escoge una comisión de ética para que la comisión de ética revise cualquier decisión, acción, omisión o cualquier cosa que sea perjudicial para la organización y puedan sancionar a las personas que han estado involucradas en esos conflictos. Uno puede pertenecer a más de una organización. Sí, completamente. Por ejemplo, yo tengo una que tiene que ver con el tema de maltrato, abuso y eso. Pero andamos con una amiga por temas, más que nada eh, de temas, no valor, no sé si se puede decir valórico, pero puede ser como temas de iglesia, puede decir, como no tan, no sé si se puede entender, no como tan feminista con ciertas cosas que no, que sí respeto, obviamente, porque respeto las posiciones de cada persona, porque debe ser así, según mi punto de vista. Pero hay ciertas cosas como que no seguimos, pero sí las respetamos y quisimos formar un grupo con violencia cine donde ya hemos realizado charlas y dentro de la fundadora igual soy yo, pero dentro del otro grupo yo soy la presidenta de él. Puedo pertenecer igual a la otra. Puedes pertenecer a todas las organizaciones que tú quieras porque es una vinculación voluntaria. Tú participas de las organizaciones en las que tú quieres. Hay personas, por ejemplo, que son socias Y de de hecho más de estamos una trabajando en organización. conjunto. No nos hemos formado bien la de mujeres, la de equidad de género o de violencia de género, no la hemos formado, o sea, sí estamos las personas, de hecho hemos realizado charlas, actividades, cosas así, pero no la hemos formado formalmente, la mía sí. Y trabajamos en conjunto de eso. Súper.
es importante formalizarla para que puedan obtener financiamiento público, puedan postular proyectos, puedan tener un orden interno. En general, los beneficios de formalizar las organizaciones tienen que ver con hacia dónde pueden recurrir, cómo son considerados para el Estado, porque por ejemplo, si yo voy como un grupo de personas que no estamos constituidos legalmente a pedirle una audiencia a un jefe de servicio, a un alcalde o a un ministerio, no me van a recibir probablemente tan fácilmente si es que no estoy Claro, constituido legalmente, porque por ley del lobby o por ley de transparencia puedo pedir información o puedo solicitar una audiencia, entonces siempre es mejor estar constituido. Ahora, ¿puedo participar de más de una organización? Sí, completamente. ¿Puedo ser socio de varias organizaciones al mismo tiempo? ¿Puedo ser fundador de una organización también? ¿Puedo tener múltiples roles siempre que cumpla con mis responsabilidades en cada una de esas organizaciones? Entonces, no hay ningún límite para que las personas pertenezcan a ninguna organización. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Hay algunas organizaciones que son muy grandes y que hay muchas personas que son socias de esas organizaciones, pero que no se hacen parte tan habitualmente de esas organizaciones. Por ejemplo, hay una ONG que tiene socios y les dice ya, la idea es que ustedes aporten 2, 3, 5 lucas mensuales. Y la gente lo hace, ya antes se descontaba por la planilla del teléfono, o la cuenta del teléfono y venía el descuento. Ahora, uno aportaba a través de la cuenta de teléfono, aportaba esas lucas y tenías todos los derechos de ser socio de esa organización, pero la gente no iba a esas reuniones. Entonces, hacías parte de la organización, pero en realidad en la práctica no estabas. Ahora, eso es completamente legal. Tú puedes pagar tus cuotas mensualmente y no asistir a las reuniones y es decisión de la organización si es que decide desvincular o no a las personas porque no asistieron a las reuniones. Pero lo importante es entender cuál es el vínculo que yo tengo con la organización, si es que lo mantengo, si pago mis cuotas, si es que tengo obligación de asistir a reuniones o cómo contribuyo a la organización. Pero no hay ningún límite para que tú participes en todas las en, organizaciones que tú quieras. en este caso la responsabilidad social, si yo quiero pertenecer a ambas por un tema personal y la ayuda social que tengo, Exactamente. la conciencia social se podría decir. Ahí, por eso la vinculación o cómo yo me vinculo con las organizaciones es un acto voluntario. Soy yo quien decide si es que quiero ser parte y asumo cuáles son las reglas de esa organización. Así como en la Academia Renato, si es que algún papá o mamá en el futuro se quiere unir, va a tener que leer los estatutos y ver cuáles son las condiciones para unirse a esa academia. Y así como cualquiera de nosotros puede querer unirse a una organización, tiene que saber cuáles son los requisitos que hay que cumplir para unirse a esa organización. Pero siempre es un Gracias. acto voluntario. Uno decide si es que quiere sumarse o no. Ok, gracias. Bien, no sé si es que hay alguna duda. No, vamos con la segunda parte de esta presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en específico? Los capítulos de un estatuto, la estructura orgánica, algunas cláusulas que están definidas por la ley. Para el establecimiento legal de una organización, independiente de cuál sea, si es fundación, corporación, lo que sea, tiene que tener un acta de constitución. Que un acta de constitución son un par de párrafos en la que dice hoy, 22 de febrero del 2021, en la ciudad de San Fernando o en la ciudad de Pichilemu, en la comuna que sea, se reúnen tales personas y conforman esta organización sin fines de lucro, y ahí se define si es que es fundación, corporación, asociación o organización territorial, etcétera, y constituimos legalmente esta organización con estos estatutos. Es decir, en el acto de constitución, cuando nos reunimos y nos conformamos legalmente, tenemos que tener dos documentos, el acta de constitución y los estatutos. Es decir, nos reunimos para conformar legalmente esta organización y hemos decidido en común que vamos a tener estos estatutos.
¿Qué es lo importante de este proceso? Es que hay que llegar idealmente con los estatutos trabajados. Es decir, cuando nos toque la constitución de nuestra organización, tenemos que haber trabajado los estatutos y haber tomado las definiciones que necesitamos para constituirla legalmente. Por lo tanto, al momento de la constitución, uno ya tiene los estatutos aprobados por la gente, por la asamblea, y llegan directamente a firmar y decir, sí, yo hago parte de esta organización. ¿Qué es lo que cuenta el estatuto o lo que tiene en general, lo que es esencial, es importante? Primero, el nombre. El nombre de la organización va a ser fundamental. Y aquí es muy importante tener más de una opción de nombre. Así como vimos antes que hay más de 200.000 organizaciones sin fines de lucros constituidas en Chile, imagínense que hay más de 200.000 nombres de organizaciones. Y hay algunos nombres que se podrían repetir. Por lo tanto, para evitar la repetición y porque tampoco se va a poder conformar la organización si es que el nombre está repetido, es importante tener más de una opción de nombre. Por lo tanto, cuando quieran formar una organización, intenten tener nombres, varias opciones de nombre, 2 o 3 opciones de nombres para ver cuál de esos nombres está disponible. Vamos a ver más adelante porque hay un trámite que van a tener que hacer y que van a ver que va a servir para esto. Segundo, el objeto. Cuando hablamos del objeto es la misión de la organización. Es decir, esta organización va a estar destinada a esto. Va a estar destinada a la superación de la pobreza de niños y niñas entre 0 y 5 años, o puede ser una organización destinada específicamente a la inserción laboral de personas con discapacidad, puede ser una organización destinada específicamente a promover la educación digital en niños de zonas rurales, etcétera. Pueden tener distintos objetos. Lo importante es que tiene que estar definido en el estatuto que ese es el objeto de la organización y todas las decisiones, actos, intervenciones, etcétera, tienen que estar vinculados con ese objeto. Por lo tanto, si es que yo tengo una organización deportiva, mi objeto va a ser una organización deportiva, no puedo dentro de mis acciones como organización poner o hacer que no sé, pues vamos a ir a construir un embalse. No, porque el objeto de la organización es, es una organización deportiva, no es una constructora, no es una organización para el medio ambiente, no, es solo para hacer deporte. Por lo tanto, mientras más limitado el objeto, más específica va a ser la organización y más limitados vamos a estar en la toma de decisiones. Ahora, cómo nos fiscalizan o cómo vemos si es que efectivamente la organización está cumpliendo con esto, es porque una vez al año la organización tiene que rendirle cuentas al Ministerio de Justicia y también al Servicio de Impuestos Internos, y son ellos quienes revisan si es que efectivamente las compras, los proyectos o las acciones de una organización cumplen con el objeto o no. Por lo tanto, ojo aquí, cuando piensen en el objeto de su organización que va a estar en el estatuto, defínanlo lo más amplio posible para que tengan margen de acción en lo que ustedes van a desarrollar. Piensen a largo plazo, no piensen tanto en lo inmediato, sino que piensen en algo que sea lo más amplio posible para que puedan ir viendo y probando qué acciones pueden desarrollar. Entonces, no sé, si es que vamos a tener una organización para la superación de la pobreza de los niños entre 0 y 5 años, en el objeto, en eso que acabo de decir, no estoy definiendo cómo lo voy a hacer. Solo estoy diciendo de que yo lo que quiero es que los niños de 0 a 5 años superen la pobreza. Entonces, así yo tengo ese margen de acción para ver cuáles son las distintas alternativas que tengo para la superación de la pobreza. O si es que quiero la promoción del deporte, también dejarlo lo más amplio posible. Si es que yo lo que quiero es erradicar la violencia intrafamiliar, dejarlo lo más amplio posible para evitar las definiciones más acotadas. Tercera cosa muy importante de los estatutos es el domicilio. Cuando nos constituimos legalmente, solo mencionamos la comuna en la que nos constituimos. Y esto va a ser importante porque vamos a tener que trabajar con el municipio del lugar donde nos constituimos. Eso no significa que las personas que hacen parte de la organización tengan que ser vecinos o vecinas de ese municipio. Por ejemplo, si es que yo reúno a personas de
Peralillo, Marchihue, Pichilemu, San Fernando, Santa Cruz, San Vicente, podemos reunirnos todas estas personas y constituir legalmente nuestra organización en Pichidegua. Ninguno de nosotros es de Pichidegua, pero vamos a constituir legalmente nuestra organización en Pichidegua. Por lo tanto, no hay que pensar en que si es que yo hago parte de una organización es porque vivo en esa ciudad. No, no importa. Las organizaciones trabajan con un municipio para para los trámites legales, pero eso no significa de que sus asociados o sus fundadores tengan que ser de ese municipio. Es solo una cuestión administrativa. ¿Ok? Sí hay un domicilio que va a ser importante, que es el domicilio tributario. Las organizaciones sin fines de lucro tienen un domicilio tributario. Tienen que tener un domicilio para poder sacar un RUT en el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, ahí sí hay un domicilio con calle y con número que va a estar asociado a la organización, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ese domicilio va a ser importante para poder ver esos trámites legales, pero también no tiene que estar necesariamente vinculado a los socios y socias o a los fundadores. Y por último, un tema importante es la duración. Hay organizaciones que se constituyen solo por un tiempo limitado. Puede que yo cree una fundación y decido que esta fundación solo va a operar por 5 años. Y pasados esos 5 años, esa organización se desconfigura, se van todas las personas, los bienes que son de esa organización se entregan a otra organización, dependiendo ahí de cómo quede definido el estatuto, o el patrimonio queda para conformar una nueva organización, como sea. Lo importante es que definir la duración. Ahora, en general las organizaciones dejan una duración indefinida, porque no sabemos si es que de aquí a 5 años realmente vamos a superar el objeto de la organización. Por eso lo importante del objeto es dejarlo lo más amplio posible, porque puede que pasen los 5 años y en realidad no hemos logrado nuestro objetivo y no podemos hacer nada porque en nuestro estatuto dejamos de que esta organización iba a durar solo 5 años. Entonces, recomendación, siempre dejar la duración indefinida del estatuto. El patrimonio. Ya vimos estos 4 conceptos que son importantísimos dentro del estatuto: el nombre de la organización, que hay que tener más de una opción; el objeto, que hay que dejarlo lo más amplio posible; domicilio, no importa en qué municipio se constituyan, pero lo importante es tener un domicilio tributario, que lo vamos a ver más adelante; y la duración ideal dejarla definida, a no ser de que tengan un tiempo finito que ustedes hayan determinado. Hay una quinta dimensión que es muy importante para poder ver cómo se constituye el patrimonio financiero de una organización y cómo se trabajan. El patrimonio inicial es todos aquellos aportes que las personas realizan y que forman parte de este patrimonio inicial. Si es que yo quiero montar una organización y, no sé, tengo una computadora que no estoy utilizando, yo le puedo regalar esa computadora a la organización y eso va a ser parte de su patrimonio inicial. Es decir, le estoy donando un objeto. O tengo, no sé, 50 lucas y le doy estas 50 lucas como patrimonio inicial. No hay montos definidos. Lo importante es que sea mayor a cero. Es decir, aunque sea un peso, pero tiene que ser mayor a cero. El patrimonio inicial de las organizaciones tiene que ser mayor a cero. Ahora, hay distintos patrimonios que se pueden donar. Hay personas que donan acciones, hay personas que donan bienes inmuebles, hay personas que donan objetos, hay personas que donan dinero, distintos tipos de patrimonios, pero lo importante es que lo que se está donando a la organización para su patrimonio inicial es algo que le corresponde exclusivamente a la administración de la organización. Es decir, si es que yo le pasé mi computadora ya no es mía, es de la organización, es parte de su patrimonio. Y yo tengo que comprobar que esa computadora era mía y que yo se la estoy traspasando a la organización como su patrimonio inicial. Por eso siempre lo importante es que el patrimonio inicial esté evaluado en más de 0 pesos, desde 1 peso en adelante, no importa cuánto, siempre es importante tener un patrimonio inicial. Las corporaciones y las asociaciones tienen cuotas de asociados o asociadas.
Las fundaciones tienen donaciones, también pueden tener socios, pero esos socios no tienen la misma calidad que los socios de las corporaciones. Si es que, por ejemplo, el mismo caso que comentábamos de la compañía de teléfono. Si es que a mí me descontaban mensualmente de la compañía de teléfono, yo le pude haber estado aportando a una asociación o aportando a una fundación. Y el vínculo jurídico es distinto. En una asociación yo soy parte de la asamblea, en una fundación no soy parte de ninguna asamblea, solo estoy donando dinero. Entonces, ojo con esa diferencia, en cuál es el vínculo jurídico de la persona cuando aporta dinero a nuestra organización. Ahora, también hay otros tipos de patrimonios que también hacen parte de las organizaciones, como herencias, legados, erogaciones, subvenciones. Hay distintos tipos de donaciones o de aportes que se pueden realizar y que las personas pueden dejar establecidas. En las herencias, por ejemplo, hay muchas personas que en sus testamentos definen que todo su patrimonio lo van a destinar a una organización. Hay personas que dejan acciones o fondos mutuos o, no sé, la rentabilidad de una empresa definen que tanto porcentaje de, de las utilidades de una empresa van a estar destinadas a tal organización. Hay distintas formas de poder financiar las organizaciones, pero el patrimonio inicial es aquello con que arrancamos y hay un patrimonio que va creciendo con el tiempo, que es aquel dinero que va entrando o bienes que van entrando a nuestra organización conforme va pasando el tiempo y vamos sumándole al patrimonio de la organización. La estructura interna de las corporaciones o asociaciones en general cumplen con estos mínimos básicos. Las asociaciones o corporaciones tienen que definir quiénes son sus socios activos y sus socios pasivos. Socios activos, por ejemplo, van a ser las personas que paguen sus cuotas y asistan a todas las asambleas. Socios pasivos pueden ser las personas que paguen sus cuotas, pero no asistan a las asambleas. O pueden haber otras formas de determinar quiénes son socios activos y socios pasivos. Socios activos pueden ser las personas que asumen algún cargo de responsabilidad. Hay distintas formas de determinar quiénes son socios activos o pasivos, pero lo importante es definirlos. En el caso de las fundaciones, lo importante es que en el acta de constitución se definen quiénes son los fundadores. Y esto va a ser importante en ambas organizaciones, tanto las asociaciones como las fundaciones, van a ser importantes estas definiciones porque estas van a ser las personas que van a designar a la directiva o directorio. Es decir, en una asociación o corporación van a ser sus socios activos quienes definan a su directiva o su directorio. Y en el caso de las fundaciones van a ser los fundadores quienes van a designar a su directiva o su directorio. Por lo tanto, hay ahí una sustancial diferencia de cómo definimos a las personas. O en nuestro estatuto podemos establecer de que sean todos los socios, tanto activos como pasivos, quienes puedan asistir a una asamblea especial a definir quiénes son su directiva o su directorio. Eso por una parte. Segundo, la directiva o el directorio tiene que estar conformado a lo menos por una presidencia, una secretaría y una tesorería, como mínimo. Pueden haber más. Lo importante es que sean al menos 3. Y pueden ser 4, 5, 7, 10, los que quieran, pero lo importante es que al menos cumplan con estos 3 cargos: presidencia, secretaría y tesorería. ¿Y por qué es importante tener estos 3 cargos? Porque el presidente o presidenta va a tener la representación legal de la organización y va a ser responsable civil y penalmente de la organización. Es decir, a quien designen como presidente o presidenta va a tener la responsabilidad de representar a la organización en distintos espacios, pero también a representarla judicialmente. El secretario o secretaria actúa como ministro de fe de todas las reuniones de la organización, es decir, si hay reunión de directorio o hay asamblea de socios, el secretario o secretaria va a actuar como ministro de fe y todos los actos o todas las reuniones, actas, decisiones que se tomen tienen que estar avaladas por el secretario o secretaria porque su firma
es como que fuera un notario, es como el notario interno de nuestra organización, es la persona que da fe de que eso efectivamente sucedió. Y el tesorero o tesorera, porque es la persona que está a cargo del patrimonio de la organización, tiene que haber una persona a cargo del patrimonio que sea distinta al presidente o presidenta y distinta también al secretario o secretaria. Es muy importante que estos tres cargos lo tomen tres personas distintas para que pueda haber control realmente de qué es lo que está sucediendo con la organización. En general, los estatutos establecen dentro de su estructura interna, a pesar de que esto no está establecido en el modelo de estatutos que el Ministerio de Justicia provee a las organizaciones. Si es que ustedes van a la página del Ministerio de Justicia y van a la sección de organizaciones sociales, hay unos modelos de estatutos, pero esos modelos de estatutos son muy básicos y no contemplan las direcciones ejecutivas. ¿Qué son las direcciones ejecutivas? Son como los gerentes de las empresas, que son las personas a cargo de ejecutar las decisiones del directorio o de la asamblea. Por lo tanto, este director o directora ejecutiva es quien va a echar a andar toda la maquinaria de la organización. Y esta persona va a ser miembro del directorio o de la directiva, pero solo con derecho a voz y no va a poder votar. Y esto es por algo muy sencillo. Las decisiones, quienes tomen decisiones se tienen que hacer responsables de esas decisiones. Y la persona que ejecuta esas decisiones es ideal que no tenga derecho a voto para que no tenga doble responsabilidad. Porque las organizaciones civiles, las organizaciones de la sociedad civil, tienen responsabilidad penal y tienen responsabilidad civil. Por lo tanto, para evitar de que todo eso recaiga en una sola persona, es que la idea es que los directores ejecutivos no tengan derecho a voto, pero sí derecho a voz dentro de ese directorio o dentro de esa directiva. Ahora, ese director o directora ejecutiva puede ser designado o puede ser elegido. Cuando hablamos de que alguien es designado es porque el directorio o la directiva es quien decidió quién va a ser ese director o directora ejecutiva. O puede ser elegido es porque la asamblea votó o el directorio votó por alguna persona para que ocupe ese cargo. Entonces se pueden dar los dos escenarios en que el directorio o directiva tengan un grupo de personas que quieran ser directoras ejecutivas y lo designan derechamente o se vota por esa persona. Y dentro de las asociaciones o corporaciones es importante que exista una comisión de ética y revisora de cuentas, que son las mismas personas dentro de la organización que van a encargarse de resolver los conflictos éticos dentro de la organización y que además revisan las cuentas de la organización. En las fundaciones esto no es o esta responsabilidad las asume el directorio. Por lo tanto, es el directorio quien tiene que revisar las cuentas, ver qué es lo que sucede con el balance financiero, qué es lo que pasa con el patrimonio o cómo se tomaron las decisiones, etcétera. Pero en las corporaciones o asociaciones, las comisiones de ética y revisores de cuentas son miembros de la asamblea que conforman estas comisiones para revisar qué es lo que hizo su directiva. Ya lo he comentado anteriormente, pero es bueno que lo sepan. Las asambleas o reuniones de directorio tienen que cumplir con ciertas características como la periodicidad de sus reuniones, es decir, en el estatuto tiene que quedar establecido cada cuánto tiempo se va a reunir el directorio o cada cuánto tiempo se va a reunir la asamblea. Si es una vez a la semana, va a ser una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 meses, una vez al año, pero tiene que haber una periodicidad establecida. Y sus miembros tienen que cumplir con esa periodicidad, es decir, se tienen que hacer esas reuniones. Tiene que haber una convocatoria. Alguna persona tiene que convocar, que en general es el secretario o secretaria porque actúa como ministro de fe. Por lo tanto, es esta persona la que habitualmente convoca y dice, se cita a todos los socios y socias de esta organización a asistir a la reunión de asamblea de nuestra corporación. O el secretario de la fundación dice, se cita a los miembros del directorio a reunión de directorio. Tienen que ver mínimos de quórum, es decir, para una corporación, si es que somos 15 personas, hay que establecer el mínimo para que sea válida la sesión.
Es decir, en general, no sé, se puede determinar que es el 50 más 1, el 50% más 1 de sus socios y socias. Si son 15 personas, la mitad son 7,5 más 1, 8,5 y podemos redondear hacia arriba o hacia abajo, u 8 o 9 personas. Por lo tanto, para que una asamblea de una corporación sea válida, tiene que tener al menos 8 personas para que puedan funcionar. En el caso del directorio, si es que son 3 personas, tienen que haber al menos 2. A ver, Si son 5 personas, no tengo una respuesta. pueden ser, no sé por qué mi celular me habla. Si son 5 personas, tienen que ser al menos 3 y así. Lo importante es que hay que definir un quórum sobre cómo se va a funcionar y cuál es el quórum para tomar decisiones. Si es que vamos a tomar decisiones por mayoría simple, mayoría absoluta, etcétera. ¿Qué pasa si es que la organización se disuelve? Y esto es en general lo último que tiene un estatuto de una organización. La fundación o la corporación podrá acordar su disolución con el voto de al menos 2/3 de sus miembros, sea del directorio o de los socios, en una sesión extraordinaria citada especialmente para ello. ¿Por qué una organización decide disolverse? No sé, puede ser de que todos se pelearon y no quieren volver a verse nunca más y deciden desconformar esta organización y la disuelven. ¿Por qué 2/3 es importante? Porque, bueno, si es que lo trasladamos a la discusión que tenemos actualmente en el país con respecto a la Constitución, el quórum para lograr acuerdos en la constituyente va a ser de 2/3. Eso obliga a que mucha gente esté de acuerdo con esa decisión. Y para el caso de la disolución de una organización, también se espera lo mismo, que sean muchas personas las que acuerden que la organización se va a disolver. Por eso se exige un quórum de votación más alto. Ahora, ¿qué pasa con todo el patrimonio de la organización? ¿Qué pasa con esa computadora que yo regalé? ¿Qué pasó con el dinero que estaba en la cuenta bancaria? Bueno, todos esos bienes van a ser transferidos a otra organización sin fines de lucro que la organización va a definir. Por ejemplo, yo soy parte de una organización y mi organización tiene en su estatuto de que todos nuestros bienes van a pasar a la compañía de bomberos tanto de tal comuna, si en caso de que nosotros nos disolvamos. Por lo tanto, todos nuestros bienes, si es que decidimos disolvernos, van a ser transferidos a esa compañía de bomberos y van a ser parte de sus bienes ahora, de ahora en adelante. Entonces es muy importante encontrar una organización a la que ustedes quieran transferirle los bienes de su organización en caso de que se disuelvan. Si es que su organización se disolvió con cero patrimonio, no se va a transferir nada. Si es que se disuelve con deudas, esas deudas no son transferidas a la organización a la que dejaron establecida como beneficiarias del patrimonio en caso de disolución, sino que se ven otras reglas. Por ejemplo, los fundadores van a tener que resolver el problema de la deuda de la organización, o los socios van a tener que ver el problema de la deuda de esa organización. Pero lo importante es que cuando se disuelve una organización, se transfiere solo el patrimonio que es parte de la organización, pero no las deudas. A pesar de que las deudas en general sí son parte del patrimonio de las personas, en el caso de las organizaciones no es así, porque puede que nosotros nos juntemos, armemos una organización, generemos mucha deuda y disolvemos y vamos a perjudicar a la organización a la que realmente queríamos beneficiar en un inicio. Entonces, para evitar eso, es que se transfiere solo lo que está a favor y no lo que está en contra. Y algunas decisiones transitorias que ya es lo final, se designa una directiva o un directorio provisorio, es decir, en el momento de la constitución se designan un grupo de personas para que ocupen el cargo de directiva o de directorio y que van a durar un tiempo limitado y luego de eso tiene que haber una asamblea en el caso de las corporaciones para designar a la directiva o los fundadores después de cada cierto tiempo van a tener que revisar quiénes van a ser sus nuevos directores. Pero hay una primera directiva o directorio provisorio que va a estar funcionando para darle marcha a la organización.
y además se le deja un poder especial a una persona para que registre la personería jurídica. Es decir, nos juntamos el 22 de febrero del 2021 en Pichidegua y armamos esta organización y vamos a designar a una persona. Vamos a designar a Renato Peñalosa para que sea Renato quien continúe con la formalización de la organización. Y Renato va a tener que llevar todos los papeles a la Municipalidad de Pichidegua para que se constituya legalmente la organización y comiencen los trámites con la municipalidad, con el registro civil, para que se forme la organización, con el servicio de impuestos internos, con el banco, etcétera, con todo lo que sea necesario y todo lo que quede establecido en esa disposición transitoria. ¿Qué es lo que vamos a ver el miércoles? ¿Cuáles son los certificados que se necesitan para poder constituirse? Que hay varios. Vamos a hablar del domicilio de la organización. Cuando yo les hablé de la diferencia del domicilio donde nos constituimos al domicilio que vamos a utilizar para funcionar, para operar. Vamos a hablar de la sesión de uso, que es una salida habitual para el problema del domicilio, que vamos a ver de qué se trata esto, porque hay que tener un domicilio físico, una dirección con calle y número. Cómo se solicita una hora en un municipio o para fundarse en una notaría, porque hay dos formas, podemos hacerlo en el municipio o podemos hacerlo en una notaría y vamos a ver la diferencia. Y vamos a ver los documentos legales, cuándo se entregan, cuándo se constituye y qué es lo que recibimos de vuelta para saber si es que nuestra organización se constituyó legalmente y formalmente o no. Eso lo vamos a ver el miércoles. Entonces, hasta ahora, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quisieran repasar, que no les quedó en claro, que quisieran ver? Mira, tengo esta duda puntual. No, por acá no, pues, algo manejaba, estaba como, quería repasar en realidad, porque algo me acordaba, pero la otra la formé como hace 8 años, entonces igual es complejo. Y todo eso papeles hay que hacerlo en el municipio, eso sí. No necesariamente. No te escuché bien la última pregunta, último que dijiste, Natalia. Todo lo que es papeleo con respecto a la conformación, eso tengo que pedirlo en el municipio. Sí, en general el trámite se hace en los municipios porque por ley los municipios tienen que hacer la tramitación de la constitución de las organizaciones. Es decir, todos los documentos yo se los tengo que llevar al secretario municipal. Y el secretario municipal, quien aprueba todo y envía al registro civil para su inscripción, la inscripción de la organización en el registro de organizaciones sin fines de lucro. Porque hay un registro, un libro especial. Entonces, todos los trámites se hacen con el municipio. ¿Renato? Yanku, sí, mira, tengo dos preguntas. En la primera reunión de conformidad, bueno, obligación presidente, secretario, tesorero, ¿cierto? Sí. Eso es obligación. ¿Los directores no es obligación ahí o se pueden integrar inmediatamente? Depende de lo que diga el estatuto. Si es que el estatuto de conformación dice que la directiva cuenta con directores también, en esa asamblea de constitución tienen que designarse esos directores. Ya, en la reunión inicial donde se establece que pueden o no pueden. Ok. Lo otro, yo estoy, el patrimonio, en caso, espero que no, nosotros decidamos terminar, nosotros estamos dando nuestro patrimonio como herederos a un club deportivo. Uh-huh. Estuve hablando con ellos son de San Vicente. Uh-huh. Por el asunto de la pandemia, el municipio de San Vicente no está haciendo vigencias escritas. Solamente dicen de que mientras no pase esto, a lo mejor después de marzo, van a volver a hacer los trámites nuevos. Pero ellos siguen siendo vigentes. Ahora voy a los papeles un rato más, a la persona que me está haciendo de ministro de fe, me insiste de que tiene que ser ese club tiene que estar vigente. Sí. Pero en este caso, yo cómo lo hago, porque si en el municipio de San Vicente no están dando esas actualizaciones. El municipio nos da ese documento lo entrega únicamente el servicio de registro civil. Claro, pero los trámites se hacen en la municipalidad.
Entonces, esa organización, ese Club Deportivo de San Vicente, no está constituido legalmente todavía. En la Ellos llevan años. ¿Ya? Lo que pasa es que ellos tendrían que haberse hecho la vigencia en octubre, Ujú. volver a actualizar. Fueron, pero les dan ese premisa de que no pueden por la pandemia y que todos los papeles se tienen que enviar cuando ellos digan que pueden volver a hacer esos trámites. Y por el momento siguen estando vigentes en el año, aunque ya terminó el 2020 cuando les correspondía, pero siguen automáticamente. Sí, se aplazó Mientras uno. no... así que ahí es donde se me está produciendo ese vacío, porque me dicen, dónalo a este. No, yo quiero donarlo ahí, o sea, yo quiero dejar mi patrimonio ahí. Mira, es muy importante saber esto. El año pasado se publicó en el Diario Oficial una norma que indicaba que todas las organizaciones sociales que cumplían el periodo de mandato, es decir, si es que una directiva cumplía justo en el 2020-2021, terminaba el mandato de ese directorio o esa directiva y tenían que renovarlo, se extendía por un año más. Es decir, si es que hubieran tenido que elegir directiva en octubre del 2020, se les aplazó para octubre del 2021 para que elijan la nueva directiva. Por lo tanto, la organización sigue estando vigente y sigue teniendo su misma directiva hasta octubre del 2021. ¿Cómo resolvemos el tema de la vigencia? Esa organización tiene que tener algún documento en el que diga esta organización está vigente o este es su directorio. Y ese documento es del registro civil. Ese documento se saca con un número de inscripción. Voy a ver si es que Sí, logro ubicar los aquí. tengo, me lo ¿Tienes, enviaron. tienes el número de inscripción porque son solo 6 dígitos. Dame un Son, segundo, dale, lo voy a sacar de la libreta. súper. A ver, aquí los tengo. Súper. Hay un número de registro que tiene que decir en el documento del registro civil, tiene que ver un número de registro arribita, dentro de los primeros. De 6 dígitos. Sí, Inscripción 267337. ya. Ese número, fíjate en la pantalla donde estoy. Estoy en la página del registro civil y estoy en ¿Sí? el espacio donde uno solicita certificados de nacimiento, de matrimonio, etcétera. La Ujú. solicitud de certificado. Hacia el final está la sección persona jurídica. Y aquí yo Sí. tengo dos certificados que puedo sacar, que son gratuitos. El certificado de vigencia y el certificado de directorio. Acá yo hago clic en el certificado de Tengo los vigencia, dos. súper. Y ahí uno pone los 6 dígitos que tú me dijiste. Ya. Luego continúa el proceso y así descargas el documento y ves hasta cuándo está la vigencia. No sé si en el documento que tú tienes ahora dice ahí hasta cuándo está vigente. A ver. Me dice el número con fecha 2017, el nombre, fecha de inscripción, fecha de resolución, última elección directiva el 2018, por 3 años, 18, 19, 20, 21. Por lo tanto, hasta el 2021 está vigente. Y la otra que es la certificado de vigencia de personalidad jurídica sin fines de lucro, sale la inscripción, tanto, estado vigente. Eso es todo lo que me sale. Entonces estaría bien. Sí, sí, sigue estando. Mira, voy a probar con el mío para ver qué podamos ver. Yo, por ejemplo, sigo apareciendo en el trámite de mi organización.
por ejemplo, la fundación de la que yo soy parte, dice aquí que el estado de la persona jurídica es vigente. Por lo tanto, Ya, eso lo tengo aquí yo. el día de hoy, que acá está la fecha de emisión, es muy importante la fecha de emisión que está acá arriba en el costado derecho superior. A la fecha de hoy, Ah, 10 de febrero, el estado de mi persona jurídica es vigente. Por lo ya. tanto, el día que tú vayas a constituir legalmente tu organización y tengas que llevar este documento de la organización a la que tú le vas a ceder el patrimonio en caso de disolverla, tienes que sacar ese documento idealmente ese día, para que se vea que el estado de esa organización es vigente. Ya. Entonces esto no me serviría porque hice fecha de emisión el 10 del 4 del 2018. Tendría que Exactamente. pedirlo que sea actual. Tienes que pedirlo al actual, así como te indiqué en la página del Ya, registro civil, con el número de inscripción, y así tú perfecto. sacas ese Ya. certificado de vigencia. No, ahí me queda más que claro porque, bueno, para llamarlos, porque ellos me daban esa explicación que no estaban vigentes, pero si es por fecha me va a salir lo mismo. Ahora, si no saliera lo mismo, aunque las explicaciones que me den no me va a servir. No te va a servir y tienes que buscar alguna organización que se mantenga vigente. Perfecto. Ya. ¿Y este se puede hacer exclusivamente, la persona lo puede hacer o lo puede hacer otra persona? ¿Qué cosa? Este certificado, solicitarlo. Este Yo no podría pedirlo a ellos. tú lo puedes pedir tú mismo ahí en la página del registro civil. Tú ya tienes el número de inscripción Con mi correo. con tu correo y va a llegar a Ah, tu correo ese certificado. No necesitas pedírselo a ellos. listo. Me queda más que claro, lo voy a ver más tardecito eso. Súper, Ahí me quedó claro. fantástico. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. En el caso que no esté la vigencia, ¿se debe formar de nuevo? No, se tiene que hacer la asamblea para poder actualizar la vigencia. Es decir, se reúnen los socios y socias, hacen la asamblea, se toma acta, el secretario tiene que estar presente para que actúe como ministro de fe, firman el acta y el secretario lleva ese acta donde se escoge la nueva directiva, por ejemplo, o se ratifica la actual, y el secretario tiene que ir a la oficina de partes de la municipalidad para ingresar esos documentos y el secretario municipal envíe esa acta al registro civil y el registro civil ahí actualiza la vigencia. Ese es el procedimiento. Entonces, se reúne la gente, se toma acta, esa acta se lleva al municipio, a la oficina de partes, a nombre del secretario municipal, y el secretario municipal envía esa documentación al registro civil para que actualicen la vigencia de la organización y la vigencia de la directiva o de su directorio. Y en el caso que la directiva, no sé, pues de los tres, sigue uno. Y los restos, algunos están siguiendo participando. Eso sería muy Por eso es importante más ver qué es fácil. lo que dicen los estatutos, cómo resuelven los estatutos el recambio de sus directores. Si es que es una fundación, es responsabilidad de los fundadores designar a los nuevos miembros del directorio. O si es una corporación o una asociación, es responsabilidad de la asamblea designar a los nuevos directores. Pero tiene que estar escrito. Ahora, hay que ver qué es lo que dice el estatuto para ver cómo se reemplazan esas vacancias, los cargos que no se están cumpliendo. En general se resuelven así, pero hay que ver qué es lo que dicen los estatutos. Si es que hay que hacer una asamblea nueva, o si es que se repone solamente un cargo, o se renueva la directiva completa, depende de lo que digan los estatutos. Por eso los estatutos son tan importantes al inicio, para ver cuáles son las normas que estamos definiendo para el futuro, o ponernos en casos hipotéticos. ¿Qué pasa si es que se muere una persona? ¿Qué pasa si es que una persona abandona la organización? ¿Qué pasa si es que una persona desaparece y no volvió nunca más y no supimos nunca más de esa persona? Hay que ponerse en esos escenarios para ver cómo resolver esos problemas y ver a quién ponemos de recambio en esas posiciones.
Eso. Si no hay otra duda, seguiríamos el miércoles con los documentos certificados. Yo les voy a enviar a sus correos electrónicos un modelo de estatutos de fundación y un modelo de estatutos de corporación para que vean ahí, y voy a dejar marcado con amarillo qué son los campos que hay que completar o dónde hay que poner atención para que vean qué es lo que van a poner ustedes ahí. Porque esos modelos de estatuto, en general, la página del Ministerio de Justicia entrega unos modelos de estatutos que no son muy simples. Entonces, yo les voy a enviar esos documentos para que ustedes puedan tenerlo a la mano y trabajar en base a ellos y ustedes puedan ir incorporando lo que ustedes necesiten. ¿Ok? Para que los tengan a la mano y una vez que decidan si es que quieren una corporación o una fundación, puedan trabajar en base a esos estatutos. Y luego de que hayan trabajado en base a esos documentos, tendrían que hacer el trámite con el municipio que es para la constitución legal. Y eso lo vamos a ver el próximo miércoles, cómo se hace el procedimiento para la constitución legal. Pero siempre es importante que antes de llegar a la constitución, trabajen los estatutos y dejen definidos esos temas antes de, para no tener que trabajarlos en el mismo momento. ¿Vamos? Ok, sí, estamos súper claros. ¿No hay dudas? Yanku, Sí. primero saludar a quienes están, a Natalia, Olga y hola Renato, y agradecerte la invitación. Yo estoy en una etapa de información y creo que es bastante esclarecedor esto que has señalado en esta primera clase. Así que estaré atento para la segunda y justamente quería pedirte eso de documentos en los cuales uno puede comparar y sobre todo qué contiene para poder conformar o iniciar el proceso de una organización. Así que eso, gracias. Súper. Gracias a ti por venir. En el correo electrónico que les envié están las presentaciones de las siguientes clases y ahí de repente pueden, si tienen tiempo, pueden ir avanzando con lo que está ahí. Ahora, en general, esas presentaciones son de apoyo. Entonces, es más lo que yo digo que lo que está escrito en la presentación, pero les puede ayudar a más o menos visualizar hacia dónde se dirigen las presentaciones. Sí les voy a enviar esos son modelos de estatuto para que puedan diferenciar unos de otros y con algunas recomendaciones sobre cuáles son los documentos que tienen que ir juntando desde ya. Por ejemplo, a quienes designen como directiva provisoria, estos directores tienen que tener certificado de antecedentes penales, porque es uno de los documentos que se solicitan, o en el caso del domicilio, un documento especial. Les voy a ir enviando de a poco en el correo esa información para que puedan ir visualizando cómo avanza este tema. Pero la idea es que de aquí al viernes veamos todos los documentos y trámites necesarios para la constitución legal, apertura de giro en el Servicio de Impuestos Internos y apertura de cuenta bancaria en el Banco Estado, que son los 3 trámites más importantes para poder tener una organización legalmente constituida y hábil para operar, poder recibir fondos, actuar como organización en distintos escenarios, pero la idea es que de aquí al viernes veamos todos esos trámites. Bien, pues, muchas gracias por asistir. Nos vemos el miércoles a las 9:30 y ahí arrancamos con la segunda clase. Les vaya muy, muy bien.